Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de diciembre del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Bueno, espero hayan tenido la oportunidad de leer el fin de semana los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis para que pueda seguir la lectura. Em, en el primer capítulo, Juan nos va dando como una idea de sus visiones y vimos cómo a manera introductoria Juan recibe una visión, mm, es una orden de dar a conocer un mensaje, como en tres tiempos. En eso, pues, es clara la Biblia y coinciden la mayoría de los comentaristas, cuando en el versículo 19 le dice que escriba lo que ha visto, lo que es y lo que será después de estas cosas. Y en ese primer capítulo hay una visión celestial del Señor Jesucristo. Esta visión se va a desarrollar eh, como también muchos lo han comentado y tiene mucho sentido, en la historia de la iglesia. Y se ven los capítulos 2 y 3 como en estas profecías dadas a Juan, están las advertencias, los consejos y las bendiciones para la iglesia a través de la historia de la humanidad. Entonces, en esas siete iglesias se ven como siete realidades que experimenta la iglesia a través de la historia. No quiere decirte que pasó una y desaparece, no, son cosas que la iglesia también tiene que cuidar, que entender durante todo el tiempo de la historia. Y el capítulo 4. Entonces tenemos en el capítulo 1 la visión de Jesucristo, en el capítulo 2 la historia, la vida de la iglesia, y en el capítulo 4 va a tener Juan una visión celestial del Padre, ¿sí? Entonces tenemos en escena al Hijo, al Cordero Santo, tenemos a la iglesia y tenemos al Padre. Y vamos a ver qué visión tuvo Juan del Padre. Termina el mensaje de las iglesias en el capítulo 3, versículo 22. Y en el versículo 1 del 4 dice: después de esto, miré, o sea, él está teniendo una visión que le está transmitiendo a las iglesias. Y dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahí encontramos también que tiene mucha coherencia a lo que le decía el mensajero en el versículo 19 del capítulo 1, porque le dijo: escribe las cosas que has visto. En ese momento el versículo 19, ¿que había visto Juan? La gloria del Hijo, ¿sí? Que es lo que está describiendo entre el versículo 1 y versículo 18 del capítulo 1. Eso es lo que Juan había visto, ¿sí? Pero luego le dice: escribe las que son. Y empieza Juan entonces a describir y a escribir el mensaje a cada una de las siete iglesias de Asia. Pero en el capítulo 4 versículo 1, tal cual como termina el versículo 19, es más fácil de verdad, eh, si usted tiene la Biblia en sus manos y me va acompañando en la lectura, es más fácil que lo pueda entender de esa manera. Y en el versículo 19 del 1 dice: y las cosas que han de ser después de estas. Y en el capítulo 4 versículo 1, le está diciendo el mensajero a Juan que le iba a mostrar precisamente las cosas que sucederían después de estas. Aquí tenemos como las tres partes en que el mismo mensajero le está diciendo a Juan de lo que le está describiendo, de lo que él debe escribir. Entonces, primero lo que es la gloria del Hijo. Luego, lo que será. ¿Qué es lo que será? Toda la historia de la iglesia.
¿sí? La oportunidad que el Señor le da a la iglesia de extender su reino, de evangelizar, de traer, de dar a conocer la salvación del Cordero. Y luego de la historia de la iglesia, dice lo que sucederá después de esto, ¿sí? O sea, después de que la iglesia cumpla un papel, ¿qué va a suceder? Y aquí empieza entonces a partir del capítulo 4 con una visión celestial de los cielos y del trono de Dios, y aquí hace referencia al trono del Padre. Dice entonces el versículo 2: al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Bueno, muy importante que nos lo muestra Juan en el libro del Apocalipsis, estar en el Espíritu. Em, Definitivamente Pablo, como le dice a la iglesia de los Corintios en la carta, en la primera carta, en el capítulo 3, cuando habla que el hombre, habla del hombre natural, habla del hombre carnal, habla del hombre espiritual, y que definitivamente el único que puede entender y discernir y conocer es el hombre espiritual, hombre como género, pues como especie más bien, hombre, mujer, tiene la capacidad de entender y comprender las cosas del espíritu solo si anda en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? El mismo Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos explica qué es andar en el espíritu. Andar en el espíritu es ocuparse del espíritu. Andar en el espíritu es proveer, así también lo menciona San Pablo, para el espíritu, alimentar el espíritu. Los cristianos pueden, digámoslo así, nominalmente o profesar ser cristianos, pero estar ocupados de la carne. Dice, ocuparse del espíritu es vida, es salvación, pero el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es ocuparme del espíritu? Orar, pues, o sea, pero orar como modo de vida, no orar solo cuando tengo necesidad. La mayoría de los creyentes o profesos creyentes oran cuando tienen problemas, dificultades y necesidades. Aquel que alimenta el espíritu, que procura el espíritu, ora en todo tiempo, ¿sí? Busca al Señor en todo tiempo, no solo cuando tiene necesidad, no solo cuando tiene dificultad, no, siempre, siempre lo está buscando, porque su ser le inclina a alimentar su vida espiritual. El que procura el espíritu no lee la Biblia solo cuando necesita una respuesta o cuando se siente culpable, ¿sí? Cuando muchos confesos o profesos cristianos se sienten culpables, medio perdidos, medio desubicados, entonces ahí sí pretenden ir a la Biblia, pero no entienden nada y tratan de coger como al azar textos de la Biblia, ¿sí? Quien procura el espíritu alimenta el espíritu, fortalece el espíritu. Es como el que quiere tener un cuerpo saludable. El que, que quiere tener un cuerpo saludable no se ejercita cada mes, no hace dieta solo empezando el año, no. El que quiere cuidar su cuerpo se ejercita con frecuencia, se alimenta de buena manera, descansa adecuadamente porque se está ocupando precisamente de cuidar y fortalecer su cuerpo. Pablo entonces, en el capítulo 8 de los Romanos, nos recomienda que nos ocupemos del espíritu porque es vida. Lea, estudie, memorice, medite la escritura, ore al Señor, alabe al Señor, vigile. El que procura el espíritu vigila, o sea, vela, hace vigilias. El que procura el espíritu se abstiene, dice, Pablo también habla de que si muchos por una corona corruptible se abstienen de tantas cosas, cuánto más nosotros por una incorruptible. Entonces, para poder tener claridad de las visiones eternas, para poder tener claridad de los planes eternos, hay que andar en el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu, no estaba, son como dos ideas que maneja el Nuevo Testamento, andar en la carne, que es como muy de Pablo, y andar en el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu, o sea, Juan no estaba pensando en que estaba triste, que estaba solito en la isla de Patmos, que lo habían abandonado, que qué injusticia, que por causa del nombre del Señor y justo lo sacan, ¿no? Juan no estaba en eso, Juan estaba ocupado del Espíritu, seguramente alabando, orando, escudriñando la Escritura, eh, adorando al Señor sin duda alguna.
y de esa manera pudo tener esta visión del trono de Dios. Y dice que vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba, versículo 3, capítulo 4, Apocalipsis, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, aquí aparece la visión que tiene Juan, no está describiendo en sí al Señor, al Eterno, al Padre, como si fuera eh, eh, obvio, sí, no había necesidad de escribirlo, describe más bien cómo es su trono, menciona unas piedras preciosas, menciona el arco iris que es el signo, o sí, como el sello del pacto que el Señor hace con la humanidad a través de Noé, cuando después del diluvio pone el arco como señal de ese pacto, ¿sí? Que nunca más destruiría la tierra con aguas, con diluvio. O sea, que el juicio que vendrá de parte del Señor hacia la tierra no va a ser con agua, va a ser con otras cosas, pero no con agua. Este arco simboliza la firmeza de la palabra del Señor, ¿sí? Como dice el libro de Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dice, lo hace. Decía David cuando consagraba el templo, lo que el Señor ha dicho con su boca, lo hace con sus manos. Y tenemos entonces esta visión muy particular con el arco. eh, que de nuevo simboliza la firmeza de la palabra del Señor, un pacto de amor y de misericordia, pero también simboliza de alguna manera el juicio eterno del Señor. Bueno, el arco iris tiene también otros símbolos, sabemos que el arco iris tiene 7 colores, vuelve a aparecer el 7 en escena, que es tan complejo este tema del 7 que creo yo tiene que ser algo completamente revelado de parte del Señor, no solo a Juan, sino pues a todos sus escritores. Dice el versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a pie, bueno, versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Bueno, aquí viene el tema de los 24 ancianos, también con muchas interpretaciones. Muchos han dicho que, eh, mm, y analizándolo bien, un poquito forzado, que son los 12 patriarcas, los hijos de Jacob, digámoslo así, las cabezas, los 12 príncipes de las 12 tribus, más los 12 apóstoles, por aquella discusión que tiene el Señor con algunos discípulos que concluye diciéndoles que el sentarse a su derecha o a su izquierda es algo pues que no depende de ellos ni de lo que hagan. Entonces, algunos han dicho que estos 24 ancianos son los 12 apóstoles y los 12, eh, los 12 patriarcas. Ahí serían los 24. Pero también, pues analizándolo un poco más, si Juan está viendo una visión celestial, Juan está eh, pues viendo algo que ya es, ¿sí? Que ya está en la eternidad. Em, a mí me parece la siguiente explicación que tiene también mucho sentido y es lo que tiene que ver con las órdenes sacerdotales. David, cuando estaba organizando el templo, todos los materiales del templo, David no solo diseñó el templo de Jerusalén, no solo estableció los materiales que se necesitaban, eso demuestra mucho amor, mucha pasión de parte de alguien hacia algún proyecto porque David no solo diseñó, planeó, eh, presupuestó, sino que además reunió todos los materiales para hacer el templo. Pero no contento con esto, además organizó el culto al templo. Muy, muy, muy tenaz, porque David no lo pudo hacer, el Señor no se lo permitió, pero no fue excusa para no dejarlo todo listo. Lo único que tenía que hacer Salomón era ejecutar todo el plan, todo el proyecto que su padre David
había establecido. Un proyecto complejo, un proyecto completo, tan completo que no solo era la parte física, que es extraordinaria, sino también todo el orden del culto. En este orden del culto, bueno, a propósito, eso está descrito en el primer libro de las Crónicas, y está tan bien diseñado que David establece el orden del culto. Entonces establece los cantores, establece los levitas, establece los sumos sacerdotes y los organiza en 24 órdenes. ¿Sí? Seguramente algunos han escuchado el decir acerca de 24 órdenes sacerdotales. Estas órdenes estaban en cabeza de los diferentes como descendientes de Aarón. Aarón es perdón, de Leví, descendientes de Leví, la tribu de Leví, que es la tribu que se va a encargar del culto. Y entre los descendientes de Leví, pues va a estar que son Coat, Morari, em, van a establecer estos 24 órdenes y estos 24 príncipes descendientes de Leví, pues, de sus tres hijos, eh, van a establecer ese culto. Entonces muchos creen que si ese es el trono de Dios, que de alguna manera ese es el tabernáculo de los cielos, acordémonos que todo lo que el Señor planteó aquí en la tierra es en los cielos, ¿sí? O sea, la tierra diseñada por el Señor, la tierra creada por el Señor es una extensión de los cielos. O sea, lo que nosotros vemos aquí en la tierra, según el plan original, es como es en los cielos. Por eso, en la oración del Padre Nuestro, restaurar el diseño del plan original es como se está dando en los cielos, ahora se da en la tierra, como fue en un principio. En un principio, la tierra de alguna manera era ese tabernáculo santo, era esa morada especial de Dios, pues el Señor estaba en medio de Adán y Eva en el Edén. Ese era el plan de Dios, o sea, la tierra era una extensión de ese tabernáculo eterno, eh, pues en donde había puesto a morar el Señor Adán y Eva. Así que tiene sentido que estos 24 ancianos puedan ser esas 24 órdenes sacerdotales, esos 24 príncipes del orden sacerdotal que están delante del Señor. Ahora, no necesariamente son seres humanos, ¿sí? Muy posiblemente son seres celestiales que están en la gloria del Señor, que representan esos también ancianos que estaban aquí en la tierra encabezando el culto al Señor. Luego aparece en el versículo 6, bueno, en el 5 dice, el trono salía de relámpagos, truenos, voces delante del trono, ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hemos mencionado lo que nos habla Isaías de los 7 espíritus del Señor. Bueno, de nuevo, van a notar cómo el 7 está en todo el libro del Apocalipsis. Mm, en el versículo 6 dice, delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, aparecen estos 4 seres. Ezequiel menciona 4 seres. Estos seres tienen más que ver con Ezequiel que con lo que va a describir Daniel. Eh, mm, por la descripción y semejanza a lo de Ezequiel, se cree que son una especie de querubines. Los querubines, a través de la Biblia, de lo que nos enseña la Biblia, cumplen una función como de guardianes. Vemos los querubines en el Edén cuando son expulsados a Adán y Eva. Vemos querubines representados en el tabernáculo, en la cortina del lugar que dividía el lugar santo y santísimo, pero también sobre el arca del pacto en el propiciatorio, o sea que los querubines son unos seres celestiales que tienen que ver con la guardia, que tienen que ver con el servicio directo al Señor. Estos seres vivientes se asemejan mucho a la descripción de Ezequiel por sus alas, sus características, y muy particular porque tiene pues tienen también unas características muy singulares, el primero como un león, el segundo como un becerro, el tercero como un hombre, como un águila. Tiene que ver también con
con unos seres de la naturaleza que sobresalen, ¿sí? Que tienen unas características muy particulares que sobresalen a los demás seres creados. Y estos cuatro seres vivientes van a tener un papel muy importante en el Apocalipsis. Mm, Tienen una función de culto al Señor, pero también tienen una función donde intervienen en lo que va a suceder después de estas cosas, ¿sí? Estos seres en algún momento van a consolar a Juan, en algún momento le van a dar indicaciones a Juan, en algún momento ellos van como a cumplir una misión dentro de todo lo que se va a desarrollar en esta visión apocalíptica de Juan. Habla de que estaban llenos de ojos, eh, mm, las alas, como les decía, que son muy características de estos seres llamados querubines, que pues tiene también una complejidad en la teología judía y también en la teología cristiana. Dice el versículo que estos seres no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, aquí tenemos una alabanza extraordinaria, una adoración. El primero que menciona esta expresión de Santo, Santo, Santo es Isaías. Isaías también en una adoración celestial expresa este Santo, Santo, Santo. Muchos interpretan este Santo, Santo, Santo como la adoración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Otros también pues, no necesariamente describiendo la Trinidad, pero sí la eternidad del Señor, porque el mismo versículo lo dice a continuación, el que era, o sea, santo el que era, santo el que es, santo el que ha de venir. ¿Sí? Pues me parece también muy coherente lo que el versículo dice, porque dice santo, 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 y luego dice el Todopoderoso, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo en toda la eternidad, santo en todas sus expresiones, santo en todas sus manifestaciones. A propósito, todopoderoso en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, la palabra Shaddai, todopoderoso. Ese todopoderoso Shaddai es una expresión muy conmovedora porque tiene que ver con el pecho maternal. No estoy de ninguna manera ni insinuando, como algunos lo han dicho, le han insinuado la maternidad de Dios, que me parece un error o sea, una idea innecesaria, eh, porque pues para acercar al pecho no tiene que ser una madre, pero es muy conmovedor porque ese Shaddai es una expresión de protección, de amparo, de consuelo, de ternura, ¿sí? Y cuando yo escucho la palabra todopoderoso en español, yo me imagino un guerrero armado, fuerte, pues, que todo lo puede, pero Shaddai es una expresión más de ternura, es una expresión más de protección tierna, cálida y cercana, ¿sí? Em, y de alguna manera en la paternidad que el Señor nos ofrece, seguramente hay que verlo con firmeza, con rectitud, con determinación, pero es Padre, es el Padre eterno. Y eso fue lo que también el Señor Jesús nos quiso mostrar, cercanía con el Padre. Ese todopoderoso, ese Shaddai en hebreo, es esa expresión de cercanía, que sus brazos están abiertos, que nos quiere acercar a su pecho, y eso se lo debemos al Señor Jesús, que abre el camino para llegar al Padre. Bueno, dice luego el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, versículo 10, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, hay algo que
nosotros debemos aprender, y con esto quiero concluir. Creo que todos como creyentes, que tengamos la convicción firme que vamos a una eternidad con el Señor, deberíamos estar entrenando para la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que como es en el cielo, es en la tierra. Que como las cosas que se dan en el cielo se hagan en la tierra, pues yo debo empezar ahora. Y aquí este capítulo nos muestra cómo se adora al Señor, cómo se exalta al Señor, cómo se alaba al Señor. Cuando vayamos a la eternidad, a la gloria del Señor, seguramente, pues central será la adoración. Lo tendremos allí, estaremos en su plenitud. ¿Qué será lo más placentero que podamos experimentar en la eternidad? Pues alabarlo y adorarlo. Yo sé, estoy seguro que usted como creyente ha experimentado un placer indescriptible cuando alaba y adora al Señor. Y esa experiencia, pues hay que repetirla más, hay que profundizarla más, porque nos está entrenando para la eternidad. Tengan en cuenta esta adoración celestial, esta exaltación celestial en su propia oración. Entrene, ensaye para la eternidad, practique para la eternidad, que cuando llegue a los cielos no llegue perdido, sino que usted de alguna manera se sienta familiarizado con el entorno. Antes de yo tener la oportunidad de viajar por primera vez a la Tierra Santa, me tomé el trabajo de estudiar con tanto detalle la geografía, el clima, la ubicación, bueno, tantas cosas estudié que cuando yo llegué por primera vez a la Tierra Santa, la verdad sentía que había llegado a un lugar que conocía. No me sentía del todo desubicado ni perdido. Tenía una idea muy clara de dónde estaba cada que nos estábamos moviendo en el transporte. Así debe ser la llegada al cielo. Entrenemos más para el cielo y la manera de entrenar para la eternidad es adorándolo, exaltándolo. Las expresiones que están aquí, ténganlas en cuenta. Dígale que Él es santo, 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 que Él es santo antes, que Él es santo ahora y que Él será santo por siempre. Dice, como dice, tú eres digno de recibir gloria, honor, poder, porque tú creaste todas las cosas. Adorémosle como lo adoraban los ancianos. Adorémosle como también le adoraban estos, o le adoran, porque esto es un eterno presente, como le adoran estos seres y que de alguna manera nos vayamos familiarizando con la eternidad. Eso es la eternidad. Y ojo, en la medida en que usted adore y alabe más al Señor, va a experimentar cosas tan extraordinarias como libertad, alivio, gozo. Usted va a experimentar, que lo dice la Biblia, cómo su mismo cuerpo se fortalece, va a experimentar salud, sanidad, vigor, se rompen cadenas, se manifiesta el poder del Señor. Lo que hizo de Jerusalén algo tan especial, a pesar de todo lo que haya pasado con el pasar del tiempo, es la alabanza y la adoración. Digan lo que digan, Jerusalén sigue siendo hoy un lugar central de adoración y de alabanza, un lugar donde se alabe, se adore, se escudriñe la escritura día y noche. Tiene que ser un lugar especial porque es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Haga de su vida un pedacito de cielo, haga de su entorno, de su casa un pedacito de cielo aquí en la tierra y entrenemos y ensayemos para que cuando estemos delante de Él tengamos toda la familiaridad de haberle adorado. Oremos y entreguémosle al Señor este nuevo día, esta nueva semana a través de nuestra oración. Quiero pedirte, amado Padre, que tu Espíritu encienda nuestro corazón, que tu Espíritu avive el fuego en nuestro corazón, que tu Espíritu, Señor, mueva nuestro espíritu a exaltarte, a adorarte, a alabarte, a glorificarte. Quisiera pedirte que en estos días que quedan del año, mi corazón se incline
hacia ti, a darte gloria y honor. Es muy paradójico que en estos tiempos de fin de año el corazón de muchos se enfría, se entretiene, se ocupan de la carne, en comer, en vestir, en disfrutar, en muchas cosas. Pero te suplico, mi Señor, dígale así, que mi corazón se fortalezca fielmente en ti y que de mi corazón y mis labios salga adoración y exaltación, que yo pueda verte, como dice Pablo a los Romanos, en todo lo creado, y que así como la creación da gloria y manifiesta tus virtudes, Señor, yo alabe y glorifique tus virtudes. Yo te pido, por favor, que tomes esta nueva semana, este nuevo día, no nos sueltes de tu mano, por favor, y déjanos donde quiera que estemos ser el olor fragante de tu presencia. Bendice tu palabra en medio de nosotros, guárdanos del mal y del peligro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.